En febrero de 1933, la ciudad francesa de Le Mans fue escenario de uno de los crímenes más brutales y desconcertantes del siglo XX. Un crimen cometido no por asesinos profesionales ni por delincuentes, sino por dos hermanas, dos criadas silenciosas y obedientes, hasta que algo dentro de ellas se rompió. Esta es la historia real de Christine y Leah Papin, las hermanas que transformaron la rutina doméstica en una pesadilla sangrienta. Christine Papin nació en 1905, su hermana menor Leah en 1911. Ambas crecieron en un entorno familiar profundamente disfuncional, un padre violento, una madre inestable y la constante pobreza. Desde niñas fueron separadas de su otra hermana mayor, Emilia, que ingresó a un convento. Christine y Leah fueron enviadas de casa en casa, trabajando como sirvientas desde muy jóvenes. En los años 20, las dos encontraron empleo estable en la casa de los Lancelin, una familia burguesa de Le Mans. El señor René Lancelin era abogado, su esposa Leonie y su hija Genevieve vivían cómodamente en una casa amplia y ordenada. Las Papin eran trabajadoras ejemplares, silenciosas, obedientes, meticulosas. Dormían juntas en una pequeña habitación bajo el techo, siempre unidas, siempre inseparables. Para la familia Lancelin eran casi invisibles, pero para ellas aquel aislamiento era un mundo propio. Con los años, Christine se volvió dominante, protectora, casi maternal con Leah. Algunos testigos dirían más tarde que su relación parecía demasiado intensa, incluso inquietante. Ambas se replegaban sobre sí mismas, evitando todo contacto con el exterior. En la casa, los incidentes eléctricos eran frecuentes. Un cortocircuito, una plancha dañada. La señora Lancelin, perfeccionista y exigente, se enfadaba cada vez más con sus sirvientas. El 2 de febrero de 1933, día del crimen, el señor Lancelin debía encontrarse con su esposa y su hija para cenar. Pero cuando llegó a casa, las luces estaban apagadas, la puerta cerrada con llave y un silencio absoluto lo envolvía. La reconstrucción judicial reveló una escena inimaginable. Aproximadamente a las 19 horas, mientras la señora Leonie y su hija Genevieve regresaban de compras, un cortocircuito había dejado sin luz la casa. Christine, temerosa de la reacción de su patrona, intentó explicar el problema, pero algo ocurrió en ese instante. Una discusión, un grito y de pronto una explosión de violencia. Christine se abalanzó sobre Genevieve y la golpeó con una jarra de estaño. Leah, siguiendo a su hermana, arrancó los ojos de su víctima con las manos. Ambas mujeres, madre e hija, fueron atacadas con una furia inhumana. Martillazos, cuchilladas, desgarros. Cuando los cuerpos fueron hallados, ambos rostros estaban irreconocibles. Los ojos de las víctimas fueron encontrados en diferentes rincones de la habitación. Christine y Leah, cubiertas de sangre, subieron a su habitación, encendieron una vela, se desnudaron, se abrazaron y se acostaron en la cama esperando que las encontraran. Cuando la policía llegó, las hermanas no opusieron resistencia. Confesaron de inmediato, sin remordimiento. Durante el juicio, celebrado en septiembre de 1933, la opinión pública francesa quedó dividida. ¿Eran monstruos o víctimas de un sistema cruel que las había reducido a la servidumbre absoluta? Christine fue condenada a muerte, aunque su pena fue algo conmutada por cadena perpetua. Leah, considerada menos responsable, recibió 10 años de trabajos forzados. Christine murió en prisión en 1937 tras sufrir una crisis psicótica y negarse a comer. Leah fue liberada en 1943, vivió bajo una identidad falsa en Nantes y murió en 2001, anciana y en silencio. El caso de las hermanas Papin inspiró obras de teatro, ensayos, películas y teorías psicológicas. Jean-Paul Sartre las mencionó como ejemplo del odio de clase y Lacan estudió su caso como una fractura mental compartida. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué detonó aquella violencia. ¿Fue una locura repentina? ¿Una vida de humillación? ¿O un vínculo enfermizo que las arrastró al abismo?
Lo cierto es que esa noche de 1933, el silencio de la servidumbre se rompió para siempre, y así, las hermanas Papin pasaron de ser invisibles a ser eternas. El 14 de diciembre de 1995, maté sin querer a la hija mayor de mi hermana, haciendo marcha atrás con el auto. Entre el impacto seco, los gritos de pánico de mi familia y el descubrimiento de que en realidad había chocado contra un tronco, ocurrieron los 10 segundos más intensos de mi vida. 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible sería un infierno interminable. Yo vivía en Buenos Aires y había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna. Por eso recuerdo la fecha exacta, porque en unos días mi abuela cumplirá 90, porque en unos días se cumplirán 10 años de esto que ahora narro y que me marcó como ninguna otra cosa, ni buena ni mala, en la vida. Festejábamos el aniversario de mi abuela con un asado en la quinta. Ya estábamos en la sobremesa familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a Roberto para ir hasta el diario a entregar un reportaje. Me subo al coche, vigilo por el espejo retrovisor que no haya chicos rondando y hago marcha atrás para encarar la tranquera y salir a la calle. Entonces siento el golpe, seco, contra la parte de atrás del auto y se detiene el mundo para siempre. A 40 metros, en la mesa donde todos conversan, mi hermana se levanta aterrada y grita el nombre de su hija. Mi madre o mi abuela, alguien también grita, ¡la agarró! Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de 3 años estaba detrás del auto. Supe que a causa de su altura yo no habría podido verla por el espejo antes de dar marcha atrás. Supe por fin que, efectivamente, acababa de matarla. 10 segundos es lo que tardan todos en correr desde la mesa hasta el auto. Los veo levantarse con el gesto desencajado. Veo un vaso de vino interminable cayendo al suelo. Los veo a ellos de frente venir hacia mí. Yo no hago nada, ni me bajo del coche, ni miro a nadie. No tengo los ojos que dedicarle al mundo real, porque ya ha empezado mi viaje fatal en el tiempo. Mi larguísimo viaje que en la superficie duraría 10 segundos, pero que, dentro mío, se convertirá en una eternidad pegajosa. En ese momento, no sé por qué es tan grande la certeza, no tengo dudas sobre lo que acabo de hacer. No pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que he embestido, ni pienso que mi sobrina está durmiendo la siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real, que solamente me queda pensar por última vez en mí antes de dejarme matar. Ojalá el negro me mate, pienso. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre, salvaje, tan grande su rabia, que me pegue hasta matarme y no me dé la opción de tener que suicidarme yo mismo esta noche con mis propias manos, porque soy un cobarde y no podría hacerlo, porque cometería la peor de todas las bajezas. Me iría a Finlandia. Utilizo esos 10 segundos, los últimos de calma que tendré en toda mi vida, para pensar en quien ya no seré nunca jamás. Tenía casi 25 años. Estaba escribiendo una novela larguísima y placentera. Vivía en una casa preciosa del barrio de Villa Urquiza, con una mesa de ping-pong en la terraza y toda la vida por delante. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien. Tenía una vida social intensa. Era feliz. Y entonces mato a mi ahijada de 3 años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones de todas las casas en las que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de ese modo, desapasionadamente, porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme allí mismo, son las de huir de inmediato, sobornar a alguien y escapar del país, o suicidarme. Lo que más me duele, tal como están las cosas, es que no podré volver a escribir literatura, ni a reír. Durante mucho tiempo, durante años enteros, me siguió sorprendiendo la frialdad con que asumí la catástrofe en estos 10 segundos que había matado a mi sobrina.
no fue exactamente frialdad, sino algo peor. Fue un desdoblamiento del alma, una objetividad inhumana. Me dolía saber que ya no podría escribir, que en el suicidio o en la huida aún no había optado con qué quedarme. No existiría esa opción, la de los placeres. Podía irme a Finlandia, sí, a cualquier país lejano y frío. Podía no llamar nunca más a mi familia ni a los amigos. Podía convertirme en fiambrero en un supermercado de Europa, pero ya no podría volver a escribir, ni amar a una mujer, ni pescar. Me daría vergüenza la felicidad. Me daría vergüenza el olvido y la distracción. La culpa estaría allí involuntariamente, pero cuando comenzara la falsa calma o el olvido momentáneo, yo mismo regresaría a la culpa para seguir sufriendo. La vida había terminado. Yo debía desaparecer. Pero si desaparecía, ¿qué? ¿Qué importancia podía darles a ellos la serenidad de no ver nunca más al asesino? Ellos, mi familia, los que ahora corrían lentamente desde la mesa al coche para matarme o para ver el cadáver de un niño, podrían creerme exiliado, lleno de dolor y de miedo, temeroso y ruin o agorafóbico, o podrían sospecharme loco, como esas personas que pierden el rumbo y la memoria después de los terremotos. Alucinado, mendigo, enfermo. Podrían hasta perdonarme, pues me creerían fuera de toda felicidad, fuera de todo placer. Matarían a quien blasfemara en mi memoria diciendo que se me ha visto reír en una ciudad finlandesa, a quien dijera que se me ha visto beber en un bar, o escribir un cuento, ganar dinero, seducir a una mujer, acariciar un gato, pescar bogas o dar limosna a un marroquí en el metro. No creerían que alguien, ya no yo en particular, sino que nadie, fuese capaz de semejante flaqueza, de tan penoso olvido, de matar y no llorar, de escapar y no seguir pensando en la tarde de verano en la que una niña de tu sangre ha muerto bajo las ruedas del coche. 10 segundos eternos hasta que alguien ve el tronco y todos olvidan la situación. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban aquella tarde hace 10 años en Mercedes, recuerda esta anécdota. Nadie ha tenido pesadillas con estas imágenes. Solo yo me he despertado transpirado durante años enteros, cuando esos 10 segundos regresan por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió más que la bolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó aquella tarde, ni nada malo ocurrió antes o después en mi vida. Han pasado 10 años desde entonces y todo ha sido un remanso en el que nunca lo irreversible se ha metido conmigo. ¿Por qué entonces, en estos días, siento que he cumplido solo 10 y no 35 años? ¿Por qué le doy más importancia a esta fecha en que no maté a nadie que a aquella otra fecha anterior en que salí de mi madre dando un grito eufórico de vida? ¿Por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia? Y me encuentro con las hilachas de la angustia y el exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de suicidarme. Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue allí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante y pensando que la única opción es morir solos en Finlandia, con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos, por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de los libros y de los discos, que no siempre es un tronco. A veces es Finlandia. Dicen que el sueño más largo del mundo no pertenece a un cuento, sino a una historia real. Una historia que comenzó en Arabia Saudita hace más de 20 años y su protagonista nunca despertó. El príncipe Al-Walid bin Khaled bin Tahal tenía apenas 18 años. Era hijo de una de las familias más poderosas del reino saudí, los Al Saud. Estudiaba en Londres y, como cualquier joven de su edad, amaba la velocidad. Una noche de 2005, mientras conducía, su coche perdió el control. El impacto fue brutal. Los médicos hicieron todo lo posible,
Pero el daño cerebral fue irreversible. El príncipe cayó en coma y desde entonces el mundo lo conocería como el príncipe durmiente. Durante casi 2 décadas, su cuerpo permaneció conectado a máquinas, pero su familia nunca se rindió. Su padre, el príncipe Khaled bin Talal, rechazó todas las sugerencias médicas de desconectarlo. Decía, Dios es quien da y quita la vida, no nosotros. A lo largo de los años, hubo momentos en que Al-Walid pareció reaccionar. Momentos leves, una cabeza que giraba, un parpadeo. En 2019 un video se volvió viral. El príncipe movía la mano al escuchar la voz de su madre. El mundo entero contuvo la respiración, pero el milagro nunca llegó. El 5 de octubre de 2024, los medios saudíes confirmaron la noticia. El príncipe durmiente había muerto. Después de 19 años en coma, su corazón finalmente se detuvo. Su historia cerraba así uno de los capítulos más misteriosos de la medicina moderna. Para muchos, su historia es una tragedia, para otros, una prueba de fe, pero para todos es un recordatorio inquietante, que entre la vida y la muerte existe un umbral que aún no comprendemos. A veces pensamos que los cuentos de hadas son solo eso, cuentos, pero esta vez, el príncipe durmiente no vivió en la fantasía, sino en la realidad. Hola chicos, soy Giselle Borges, periodista y narradora de historias humanas, donde la realidad puede ser más inquietante que cualquier ficción. No te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal para seguir viendo contenido similar. Además, escribe en los comentarios si tienes alguna otra historia que te gustaría que contara por este medio. Mientras tanto, yo como siempre les mando un beso y nos vemos la próxima. Bye.